la preocupación, lo que ha sido esta actitud de desacato del presidente de la República en relación a los fallos de la sala sobre los decretos que están rigiendo la lucha contra la pandemia. Hoy también se produjo la detención de un alcalde, que sería importante quizás hablar un poquito, el alcalde de Panchimalco, Mario Meléndez. Y si hay más, estamos a la espera de lo que pasa en la Asamblea Legislativa, que estaría aprobando una nueva ley de emergencia con algunos cambios, seguramente no fundamentales. Y nada, si no alcanza para hablar del estado de la pandemia o la situación en el país, con gusto lo hacemos con el equipo de los jueves. Saludo inmediatamente a Marvin Aguilar Umaña. Buenas noches. ¿Qué tal? Un gusto aquí, guardando la sana distancia. Saludos a los contertulios también. Se guarda tanto la distancia que tú estás en San Miguel y el resto está en San Salvador. Saludos a la gente de San Miguel. Bueno, sí. Buenas noches, Carlos. Bienvenido. Hola, hola. Buenas noches a todos. Buenas noches, Eduardo. Eduardo Escobar esta noche con nosotros también. Buenas noches. Buenas noches y gracias por incluirme en el equipo. Bueno, excelente. Usted lo hace muy bien. Así que estamos muy contentos de tenerte y tenerlo a los tres esta noche para hablar de estos temas que le he señalado. Vamos a saludar antes de iniciar a la Central de Seguros y Fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe, comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Bueno, y obviamente es la decisión del presidente o señalarlo a través de tuit que no va a acatar las resoluciones de la sala porque él dice la salud está por encima de lo que piensen 5 personas o 5 magistrados y en la Constitución el tema salud es primordial, por lo tanto, digamos, no lo va a cumplir. De esto han habido diferentes reacciones, tanto nacionales como internacionales, OEA, la Comisión Instituto Interamericano de Derechos Humanos, y en nuestro país el fiscal Melara señaló las resoluciones de la Sala Constitucional son de obligatorio cumplimiento. Y así, incluso algunos líderes del Senado de Estados Unidos en puestos importantes para nosotros, también, digamos, instaron al presidente de la República a cumplir los fallos de la sala, porque son parte de un Estado de Derecho y no se pueden dejar de cumplir. A ver, señores, empiezo con Eduardo. Eduardo, ustedes incluso como Acción Ciudadana emitieron un comunicado sobre este caso. Sí, Nacho. Bueno, nosotros sinceramente estamos a favor de la lucha y el combate contra la propagación del COVID. Sabemos que en este momento la salud y la vida de la ciudadanía es lo prioritario, pero siempre hemos sostenido que este esfuerzo institucional que se está llevando adelante se debe de realizar dentro del marco de la Constitución. Y en esa medida no pueden eliminarse, no pueden limitarse las facultades de control que tienen los diferentes órganos de Estado, entre ellos lo que se llama los controles interorgánicos. En esa medida, nosotros, con la declaración del presidente, en realidad vimos una reacción de pronunciarnos porque eso significaría el rompimiento del Estado constitucional de derecho, porque se estaría desconociendo una resolución de la Sala de lo Constitucional a no acatarse lo ahí dispuesto, teniendo en cuenta que esta resolución está tutelando derechos fundamentales de personas que han sido arbitrariamente afectados por decisiones fundamentales. Entonces, acá de lo que estamos hablando, en un primer término, es el rompimiento de la seguridad jurídica, es decir, aquella garantía de que toda persona natural o jurídica
se somete al derecho, porque entonces el presidente está, en este caso, alejándose del cumplimiento del derecho, de lo que se establece en la Constitución, y en este caso de la resolución judicial, pero también tiene una implicación grave en cuanto al sistema de controles interorgánicos, de frenos y contrapesos, porque lo estaría anulando al final. Entonces, esto, alguien puede decir, pero eso es muy abstracto, muy etéreo, ¿en qué le afecta o beneficia al ciudadano? Y aquí es donde quiero concluir esta primera idea, que al final el que no se someta al derecho, la presidencia de la República, que no se respete las facultades de otros órganos, va a derivar en que un ciudadano que sea afectado por en sus derechos por la autoridad no va a tener una tutela efectiva de su derecho. O sea, recordemos que el habeas corpus está establecido en la Constitución de la República y está reconocido en instrumentos internacionales de derechos humanos como un mecanismo que no se puede suprimir ni en un estado de excepción o un régimen de excepción o en una emergencia. Entonces, en esa medida, al final, el comportamiento omisivo y desobediente del presidente redunda en una afectación directa de los derechos de la ciudadanía. Entonces, por eso es que es preocupante este aspecto y esto es, digamos, mi primera idea sobre el tema. Perfecto. ¿Quién quiere seguir, Carlos? Que siga Marvin. Que siga Marvin. Bueno, Marvin, a ver. perfecto. Yo lo que creo es que lo que está pasando, ¿verdad? No voy a negar una especie de conflicto entre órganos, ¿no? Es evidente que lo hay. Por un lado también yo veo cierta normalidad en este conflicto porque se está hablando de que hay uno de los órganos que quiere, digamos, atender una pandemia y hay otro de los órganos que está diciendo, no, bueno, pues mire, la pandemia no la puede atender así como usted dice, sino que tiene que atenderla cuidando esto. Este conflicto entre órganos se está dando en todos los países del mundo de una manera u otra. O sea que yo diría de que esto es normal en la situación de anormalidad que está viviendo el mundo. El día de hoy, el día de ayer más bien, perdón, el presidente Donald Trump amenazó con, digamos, deshacer el Senado estadounidense, que es una potestad, hay que decirlo, una potestad que el presidente Trump tiene, porque no terminan de cerrar las sesiones del Senado y esto impide que Trump nombre como 160 funcionarios que él dice que los necesita, ¿verdad?, para poder atender la pandemia. E igual, estos funcionarios, por leyes estadounidenses, tienen que pasar por el visto bueno del Senado estadounidense y que al no haber cerrado sus sesiones, sino que tenerlas de forma intermitente, esto le prohíbe a Donald Trump a hacer estos nombramientos. Y él viene y dice, pues me van a obligar a usar este recurso constitucional de cerrar el Senado. Cosa que hay que decirlo, que es potestad del presidente de los Estados Unidos, pero que nunca ningún presidente ha ejercido ese derecho. Igual vemos en Brasil cómo hay, digamos, una especie de desencuentro entre el ministro de Salud y el presidente Bolsonaro, que termina en la destitución del ministro de Salud por parte del presidente. Uno, porque el ministro de Salud quería mantener la cuarentena, la sana distancia, y el presidente Bolsonaro no ve necesario que se hagan todas esas medidas. Entonces, pongo este par de ejemplos y está el de Nicaragua, y está el conflicto que hay ahorita en México entre el empresariado privado, ¿no? De la alta empresa en México con el presidente López Obrador. Entonces, de alguna manera, creo yo que lo que estamos presenciando es un conflicto dentro de la normalidad que vive el mundo normal. Ahora, yo lo que esperaría es que las instancias funcionen. Si la sala ha emitido una sentencia y digamos, el órgano ejecutivo ha dicho que no piensa acatarla porque piensa que esa sentencia, esa resolución de la sala constitucional puede poner en peligro la vida de los humanos, creo que hoy esta noche la Asamblea Legislativa tiene la oportunidad de servir o hacer esa acción de contrapesos donde la Asamblea puede aprobar una ley que faculte al Ejecutivo, porque hay que decirlo, o sea, el Ejecutivo lo que necesita es una base legal
para poder hacer las detenciones para quienes violen la cuarentena, una base legal para que pueda, digamos, decomisar vehículos si es necesario, bases legales para todo lo que quiere implementar para proteger la salud de los salvadoreños, que es lo que mandata la sentencia de la Sala de lo Constitucional o la resolución de la Sala de lo Constitucional. Entonces creo que frente a ese conflicto interórganos, que lo hay, ¿verdad? Yo no lo negaría, donde las acusaciones van desde que el presidente no está por encima de la Constitución y por eso la Sala dicta estas resoluciones y el presidente sostiene que lo que hay es una especie de boicot al trabajo que está haciendo el Ejecutivo. Entonces la Asamblea tiene esta noche una gran oportunidad, los diputados, para hacer una ley que calce con, digamos, la normalidad que estamos viviendo, con la posibilidad de que la situación de la pandemia empeore, ¿verdad? Empeore. Y si no empeora, qué bueno, no se van a necesitar esas herramientas legales, pero digamos, yo creería que esta noche la pelota está en la cancha de la Asamblea Legislativa. Carlos, Hola. hola, te ¿Sí? cedo la palabra. Yo creería yo creería que hay que aclarar un par de cosas, Marvin. En primer lugar, esto que está sucediendo no es normal. Pueden haber discusiones entre órganos de Estado en el mundo sobre ciertos temas, pero jamás un desacato como es tan evidente lo que está haciendo el presidente Nayib Bukele aquí en la República de El Salvador. O sea, no es una situación normal para nada en lo absoluto. Por otro lado, creo que es importante aclarar que la resolución de la Sala de lo Constitucional, de alguna manera, lo que busca es proteger los derechos de los ciudadanos y, por lo tanto, proteger la vida de los ciudadanos. Es una total mentira del gobierno querer decir que las resoluciones de la Sala de lo Constitucional ponen en peligro en algún momento la vida de alguien. Esa es una total mentira que hay que decirlo con esa claridad. O sea, si se revisa las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, claramente lo que está diciendo es que debe de ser regulado ese tipo de sanciones a aquellas personas que violen una cuarentena, porque ¿cómo es posible que quiera presumir o asumir que alguien está contagiado por el hecho de estar parado en un retén militar o policial, si en otro momento basta con enseñar una carta que hasta la pueden inventar y ese ya no se presume contagiado? O sea, creo que la proporcionalidad en la aplicación de ciertas medidas para controlar a la gente, creo que ahí está la diferencia. El presidente de la República, de alguna manera, no quiere en lo absoluto. Incluso les quiero comentar algo: en la Asamblea Legislativa, el presidente acaba de retirar a la gente del gobierno de la mesa donde han estado trabajando los proyectos todo el día, donde sus delegados han aceptado totalmente y consensuado el decreto que se iba a aprobar, pero él sigue encaprichado totalmente a que no se incluya nada de lo regulado, de lo resuelto por la Sala de lo Constitucional con relación a este tipo de detención. Ok. ¿Qué puede pasar? Quizá la pregunta a Eduardo con un desacato. Está claro que todos sabemos que un fallo de la sala es de obligatorio cumplimiento. ¿Qué pasa si no se cumple? Claro. Bueno, si la resolución de la sala no se cumple, lo que puede pasar es que la sala certifica a la Fiscalía General de la República el incumplimiento y el fiscal debe de investigar, recabar elementos objetivos que demuestren el posible cometimiento de un delito, y si estas personas que han sido señaladas por la sala de no cumplir la resolución no tienen fuero, pues tendría que proceder la Fiscalía en un procedimiento penal normal, ordinario. Si fueran funcionarios que gozan de la prerrogativa del fuero constitucional, el fiscal debe dirigirse a la Asamblea Legislativa, presentar la solicitud ante juicio para que la Asamblea sea la que valore si procede o no el antejuicio. O sea, obviamente con voto de mayoría de diputados. Y en todo caso proceder contra ese funcionario.
con un antejuicio conforme a la Constitución y el reglamento interior de la Asamblea Legislativa. Ok, muy brevemente, y ese antejuicio es ante cualquier funcionario, incluido el presidente de la República. Pudiera ser, digo. Así es. Ya. Claro, Okay. claro, es que hay, el presidente, ministros tienen fuero. Ok. Vamos al corte, volvemos rápidamente. El segundo segmento de debate, gracias a COSAVI. En estos momentos difíciles que vivimos los salvadoreños, COSAVI, ahorro y crédito, te recomienda lavarte las manos, evitar los espacios públicos y poner en práctica el distanciamiento social. COSAVI, tu crecimiento es nuestro compromiso. Simplemente necesitamos creer. Creer en que somos hombres y mujeres hechos de maíz y esperanza, de sueños y de un sí puedo. Que somos valientes y no nos vamos a derrumbar. Que aún en las dificultades siempre encontramos una sonrisa para dar y un lugar donde las rodillas posar. No estamos solos y jamás lo estaremos, porque El Salvador está con nosotros y desde ahí ya somos ganadores. COSAVI cree en ti. Bueno, obviamente, digamos, esto es una situación bastante complicada, pero te quería preguntar, digamos, ya, digamos, no tanto en términos legales, ya está claro los términos legales, pero ¿qué debiera pasar aquí? O sea, ¿qué debiera pasar? Obviamente, no es primera vez que hay un presidente que se vuelve un poco, digamos, en buscar, digamos, una pelea con la Sala Constitucional. Lo hizo también el presidente Sánchez Serén, pero quizás no llegó al término de decir no me importa. O sea, que el presidente tuvo algunas palabras, Sánchez Serén, con la Sala y algunas acciones, pero aparentemente no fue más allá. En este caso pareciera que sí, ya hoy día se puede hablar de desacato. Yo no sé si se puede desacato o no, pero políticamente les quiero preguntar, ¿qué debiera pasar en este momento en el país en relación a esta situación?
¿Quién quiere? Mira, yo lo que creo, en primer lugar, de que el procedimiento legal, como muy bien Eduardo lo explica, ahí está establecido. Pero creo que lo que no se mide o lo que no está midiendo muy bien el presidente de la República es el daño que le está haciendo al país con su posición caprichosa de no acatar resoluciones de la Sala de lo Constitucional. El país de por sí, en este momento ya ha dejado de percibir ingresos de alrededor de casi 300 millones de dólares. El país depende de esos ingresos. Al no tenerlos, de alguna manera, tiene que recurrir al apoyo internacional. ¿Tú crees que la comunidad internacional le va a dar un 5 al presidente Bukele, viendo sus posiciones de desacato claramente y de irrespeto a la separación de poderes y de violaciones a la Constitución? Yo creo que no se ha dado cuenta del daño que está causando a este país. Una cosa es tener un desacuerdo normal, como Marvin lo decía al principio, en cualquier democracia, entre diferentes posiciones de temas específicos de nación, pero otra cosa es claramente decir que va a desacatar. Y no basta eso, que el presidente de la República está diciendo que no va a obedecer una sentencia, sino que el ministro de la Defensa dice lo mismo, el director de la policía dice lo mismo, el ministro de Seguridad dice lo mismo. O sea, aquí estamos cayendo en una anarquía total, que vamos a terminar con un país totalmente destrozado, un país que no tiene recursos, que necesita mucho auxilio de la comunidad internacional y que con esta actitud definitivamente van a hacerle un gran daño a los salvadoreños, porque no se lo está haciendo a ningún partido, no se lo va a hacer a la Sala de lo Constitucional, está dañando la vida y la estabilidad del pueblo salvadoreño con una actitud totalmente caprichosa, porque no hay ninguna, pero ninguna razón de peso que nos diga que el presidente puede y debe de hacer esto que está haciendo. Bueno, no cabe duda, digamos, que va a cambiar mucho la imagen del presidente internacionalmente, por lo menos a nivel Naciones Unidas, OEA, el mismo Congreso de Estados Unidos. Ya hay otra visión de él que la que se tenía inicialmente. Habría que ver el desenlace, Nacho, perdón, habría que ver el desenlace de los acontecimientos. Esto es algo que está en proceso. El Fondo Monetario Internacional ha hecho ya un desembolso, una autorización para el país bastante significativa. Pero eso es para todos los países. No, bueno, todos los países tienen cuota. Exacto. Entonces no ha excluido, exacto, es para todos los países, pero no ha excluido a El Salvador. Entonces, en este sentido, los organismos internacionales están observando cómo se van a ir desarrollando las cosas. Yo hasta ahorita, una vez que la sentencia, más allá de lo que se haya dicho, ¿verdad? Una vez emitida la sentencia de la Sala de lo Constitucional, yo no he sabido a alguien que le hayan decomisado el vehículo por transitar, ¿verdad? Durante la cuarentena. Yo no he sabido si han habido más detenciones, digamos, a raíz después de la sentencia. Marvin, en San Miguel, ¿te puedo hacer una pregunta? La circulación de la gente es durante el día, por momentos yo diría que es hasta normal en los días habituales, ¿no? Entonces Marvin, no hay esa, si ustedes quieren, esa persecución, esa imposición autoritaria de un régimen, ¿verdad? Como se está queriendo vender, que está persiguiendo a los ciudadanos. Y en el caso, solo Nacho, un último punto, y en el caso del policía que valió al joven en San Julián, y los abusos que cometa la policía y el ejército, está clarísimo de que ellos van a pagar por sus actos personales que cometan, por los excesos y abusos de poder que cometan estos elementos del Estado. Ok, pero te voy a hacer una pregunta que mucha gente se la está haciendo hoy día. ¿De qué se trata esto? ¿De verdad hay un desacato? ¿Es de palabra o es de hecho? Obviamente al hacerlo escúchame, al hacerlo de hecho cambia mucho. Al hacerlo de palabra es diferente. No hay ninguna intención de dialogar, ninguna. Entonces, ¿qué es? ¿Un manejo político de la situación? ¿Qué es lo que es todo esto que vemos, estos dimes, diretes y todo? Yo diría, por ejemplo, Carlos acaba de decir que los miembros del gobierno se retiran de la negociación, pero es que para el gobierno es también complicado negociar te voy a mencionar las declaraciones del general Vargas y del diputado Handal,
donde están diciendo que el presidente va a tener consecuencias por el desacato. Entonces, pero no dejan claramente cuáles son esas consecuencias. O sea, están diciendo en entre líneas de que van a destituir al presidente, por ejemplo, si esas son las consecuencias a las que se refieren. Entonces, y te deja una arena, a una arena bastante dividida internamente, donde unos quieren apoyar una cosa y los otros quieren apoyar otra. Entonces, no se puede, creo yo, apagar el incendio con gasolina. Y cuando tú ves las declaraciones que están haciendo personeros de Arena y del FMLN, dando a entender que van a procesar al presidente o que lo pueden destituir, cuando no dan a entender cuáles son o a qué se refieren las consecuencias de ese desacato, entonces esto no abona a, digamos, ¿verdad?, a poder sentar. Marvin, no okay. Entonces, Carlos, entonces que las hagan, Carlos, entonces que las hagan y no estén dando sombrerazos. Bueno, entonces que presionen al fiscal, pero no pueden estar dando sombrerazos de ese tipo cuando estás tratando de sacar adelante una ley de emergencia que debe de quedar, entiendo yo, todos satisfechos, todos los actores en esto. Ahora, contestando tu pregunta, Nacho. A ver, esta es una lucha entre buenos y malos. El gobierno se ha retirado de la Asamblea Legislativa en este momento, pero ha pasado todo el día, sus delegados, los delegados del presidente han pasado todo el día consensuando la ley de emergencia que incluye estas disposiciones que la sala ha ordenado hacer. Ellos estaban de acuerdo totalmente en eso y de repente el presidente de la República dice que no lo va a hacer y que él no va a incluir la resolución de la sala en esa ley de emergencia y por lo tanto no va a continuar dándoles ningún tipo de apoyo a esto. O sea, al final yo creo que es importante que la población entienda muy bien quién es el que no quiere resolver esta problemática, porque hay una disposición completa de la Asamblea Legislativa para poder aprobar una ley que cumpla con lo que la sala ha ordenado. Quien no quiere hacerlo es el presidente de la República, aún en contra de los delegados que envían a la Asamblea. Carlos, pero no puedes negociar amenazando con que el presidente va a tener consecuencias, pues, y dejando entrever entre líneas que pueden destituirlo, pues, es decir. El que amenaza es el presidente de la República, es el único que amenaza a los salvadoreños con que los va a detener ilegalmente. Si no, revisar su cuenta de Facebook y de Twitter. Mira quién es el que amenaza a la población, quién es el que amenaza en no cumplir la Constitución y desacatar una resolución del órgano judicial que está obligado a cumplirla. Yo he tratado, fíjate, eso que tú estás diciendo es una de las falacias argumentativas en contra de lo que está haciendo el Ejecutivo, que más suena y cala dentro de la población. Pero yo he tratado de revisar cómo se está manejando la pandemia en todos lados y te hago a ti una pregunta. Y entonces, ¿cómo detenés a la gente en su casa? Si no o sea, el ser humano, fíjate bien, antropológicamente condicionamos nuestra conducta o al premio o al castigo. Y resulta que el humano, más que al premio, le tiene más temor al castigo. Entonces, la manera lógica, fíjate bien, de poder contener a la gente en sus casas en un periodo... No, yo no estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. Es con represión. Eso es lo que estás diciendo, Martín. Eso lo estás diciendo. Eso lo estás diciendo tú. Eso lo estás diciendo tú. Yo lo que te estoy diciendo es que el ser humano reacciona más a la amenaza que al premio. Entonces en este sentido, eso es humano, pues, es humano. A ver, entonces, lo que tiene que tener el Ejecutivo son medidas coercitivas, Marvin, que la gente vea que se van a cumplir. O sea, eso es lo que tiene que estar en Marvin. Coerción, si ya lo tiene el Estado. A ver, Marvin, el Estado por ya favor. tiene un aparato, la facultad de ser coercitivo y represivo. Gracias por aclararnos a todos qué es lo que el presidente quiere hacer. A ver, pero la pregunta es para los tres. Marvin, la pregunta es para los tres. ¿Esta es una lucha de buenos o malos? ¿Esta es la lucha del que quiere salvar a la población y los que quieren matar a la población? ¿Ese es el asunto? No, Nacho, yo creo que ese discurso, obviamente maniqueo del gobierno, lo está haciendo precisamente para
tratar de ganar adeptos en la ciudadanía, de que es el gobierno el que está trabajando bien y que es la asamblea la que está en contra de la población. Incluso lo dijo, que los que no apoyan esas medidas están a favor del COVID. Pero esto, y contestando a tu pregunta original, Nacho, tiene que ver con el tema del manejo político y el cálculo electoral, porque aquí yo vuelvo a insistir, aquí no podemos desligar toda esta emergencia del tema político y del tema electoral. Si, como yo decía en el programa anterior, si el gobierno fracasa, falla o es ineficiente en atención de la pandemia, ojalá que no sea así, eso le va a pasar una factura política al gobierno. Y de hecho, yo creería que en este momento esta disputa que ha planteado el presidente de la República, más allá de ser un exabrupto, que de seguro lo es, más allá de tratar de saltarse los controles institucionales, porque también hay parte de eso, pero yo me inclinaría a pensar que es, como se dice popularmente, una cortina de humo para desviar la atención. Pero quiero que quede más claro. Tú dices, si el gobierno no lo hace bien, le van a pasar la factura. ¿Será que la oposición quiere que al gobierno le vaya mal? No, no creo. O sea, es que no le va a ir mal por la oposición, sino que veamos cómo han manejado el tema de la separación, que eso lo han dicho médicos, o sea, no lo estoy diciendo yo, la separación de las personas. Se mezclaron contagiados, sospechosos, con personas que no tenían ningún síntoma. Parece que no se ha atendido debidamente la protección del personal médico en los hospitales y por eso tenemos esta cantidad ya de contagiados de los médicos. No digo de que en otros países no se ha dado, o sea, en todos los países se han contagiado. Pocos casos, ¿no? Claro, pero a lo que voy yo es que ante ese cuestionamiento de un aparente manejo ineficiente en algunos aspectos de la epidemia, en eso de darle las herramientas, porque si ustedes se fijan, se levantó la voz de que no estaban con el equipamiento necesario, y no sé si todavía pasa esa situación, el personal médico. Entonces, eso sí le va a impactar al presidente en su apoyo ciudadano. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay que buscar un tema que desvíe la atención de ese cuestionamiento real que sí puede impactar política y electoralmente al gobierno. Porque, como digo, la gente tiende en este momento a decir que aquí no tiene nada que ver la política. Claro que está, hay elección en 2021. Ok, voy a un corte, vuelvo inmediatamente. Si quieres seguimos con este tema, si quieres metemos otro. Ya volvemos.
El tercer segmento de debate gracias a Fedecrédito. Recibe tus remesas familiares a la vuelta de la esquina en Fede.vecino del sistema Fedecrédito. Cada mañana sale el sol para todos, pero cuando menos lo esperamos, nos sorprenden las adversidades. Unidos como salvadoreños, hemos demostrado siempre que somos fuertes para superarlas. ¡Arriba El Salvador! Hoy más que nunca, debemos solidarizarnos y tener fe que juntos superaremos las pruebas que se nos presentan. Bueno, no sé si quieres seguir un poco con este tema o vamos al tema de la captura del alcalde. Tengo interesante un planteamiento de un abogado que me está mandando sobre este caso, que dice: buenas noches amigos, sobre el hecho de la captura del alcalde de Panchimalco por el delito de robo es ilegal, ya que para que se dé el delito de robo, en primer lugar debe existir ánimo, sustrayendo de quien lo tuviere mediante la violencia. En este caso, ¿a dónde está la sustracción? ¿A dónde está el ánimo de lucro? ¿A dónde se ejerció la violencia? Si el ministro Aliquer y su fertilizante todo el tiempo estuvo resguardado por la PNC y su propia seguridad. ¿Ven importante este caso? Señores. Mira, yo creo que lo relevante del caso es que, como muy bien lo dice Eduardo, lo toman como otra cortina de humo realmente a la situación vinculada a los malos manejos del COVID. Te comento un poco porque yo sí estoy muy al tanto de lo que ha sucedido en este caso del alcalde de Panchimalco. Sucede que el día de ahora los rastras iban hacia Panchimalco con fertilizante del Ministerio de Agricultura, pero iban dirigidas a la sede de Nuevas Ideas. Y eso hay videos inclusive de una rastra que sí pudo llegar a ese lugar. Cuando empiezan a descargarla, ahí están las imágenes de las personas vinculadas a ese partido como tal. Y cuando el alcalde se da cuenta de la situación, con el CAM intercepta a la otra rastra que todavía estaba en camino y le hace un bloqueo y no permite que eso siga sucediendo. Llama a los medios y empieza a hacer una denuncia pública de lo que estaba pasando. En medio de todo el tema es que aparece el ministro Aliquer después acusando al alcalde de robo completamente. Creo que es algo que de verdad da pena, porque el hecho de hacerlo en vía pública, poner el CAN de frente, y la población de Panchimalco, que lo ha conocido a la perfección el caso, sabe qué es lo que ha sucedido en este lugar. Así que yo creo que es lamentable nuevamente, y lo más lamentable es que Nuevas Ideas, que el gobierno esté usando recursos del Estado para favorecer a un partido político en este momento. ¿Esta ayuda del Estado es parte de la lucha contra la pandemia, que también va a incluir alguna ayuda, sobre todo al sector agrícola? Es el reparto de fertilizantes y de los paquetes para el tema de que ya estamos, en este momento deberían de estar las tierras preparadas para sembrar nuevamente. O sea, es parte de un programa normal del gobierno que están haciéndolo y están usándolo a través del partido Nuevas Ideas. Ok, este caso no podría ser entonces investigado por el CICIES ni... Yo creo que la Fiscalía debe profundizar definitivamente, pues. Ok. Pero yo eso esperaría, que el alcalde ha sido detenido, me imagino que va a ser presentado a los tribunales y los jueces determinarán, ¿no?, el proceso a seguir. Creo que lo que hay que esperar es que las instituciones funcionen. Ya se le capturó, se va a remitir a los tribunales en las próximas horas y esperaría que ahí se determine, digamos, en las investigaciones qué fue lo que realmente pasó. El gobierno, a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería, se siente ofendido y es el que ha presentado esa denuncia, y lo captura la policía y bueno, que tienen que demandarlo a los tribunales. Eso es lo que procede, ¿no? Marvin, tú que perteneces a Nueva Idea, ¿tú crees que eso iba, esas donaciones iban a ser canalizadas por el partido Nueva Idea? Eso es lo que dice el alcalde y gente del FMLN, ¿verdad? Eso es lo que está también diciendo Carlos en este momento. Entonces, yo esperaría, en primer lugar te voy a decir algo, yo creo que no debe ningún político tratar de usar los bienes del Estado para hacer llegar votos a su candidatura o a su partido. Eso lo tenemos, yo lo tengo.
Eso se acusaba a los partidos de gobierno anteriormente, vean. Lo hemos dicho. Yo he sido uno de los que lo he dicho también. Entonces, específicamente, Arena jugó con eso de los paquetes agrícolas de manera, digamos, vergonzosa. Entonces, en este sentido, yo creería que si el alcalde y la gente del FMLN y hoy Carlos ha vertido aquí esa acusación, el juez, cuando le llegue el caso, es el que tendrá que, digamos, determinar qué tan cierto es lo que se le acusa y qué tan cierto es su defensa. Eso es lo que creo. Y mi posición personal, ustedes la conocen. No hay que utilizar recursos del Estado para hacer campaña a favor de ningún partido político. Eso se ve mal. La gente lo ve mal. En los pueblos, como Panchimalco, como San Miguel, la gente se entera de eso. Y a la larga no le conviene a ningún funcionario, a ningún político, estar utilizando recursos del Estado para bañarse en un chorrito y ser electo, pues. O sea, no creo que eso sea lo que la población esté esperando. Eduardo, ¿quiere opinar sobre este tema? No, yo creo que ya Marvin y Carlos han dicho lo necesario. Quiero hacerle una pregunta entonces, por los minutos que nos quedan, que no son muchos. ¿Qué esperarían ustedes que apruebe esta noche la Asamblea Legislativa, en términos gruesos? Bueno, yo lo que espero es, obviamente, el estado de emergencia con algunos agregados a esta regulación a efectos de solventar los vicios que ha señalado la Sala Constitucional que se han tenido. O sea, es decir, tratar de que en lugar que el gobierno trate de gobernar vía decreto ejecutivo, en este decreto legislativo se regule cualquier, en este caso, limitación a derechos que sea necesaria, proporcional e idónea para combatir el coronavirus. O sea, eso es, digamos, como un primer aspecto, porque eso es lo que decía la Sala, como punto central, que esté regulado en ley formal por vía legislativa, no vía decreto. Eso es, digamos, uno de los aspectos. Lo otro es que se desarrollen algunos criterios, por ejemplo, del procedimiento que puede realizar la Policía Nacional Civil cuando detiene a una persona y comprueba que no está justificada su presencia en las calles porque está violentando la cuarentena. Un procedimiento claro, detallado, de qué es lo que se debe de seguir, y digo, por el legislador, no por el Ejecutivo, por el legislador. Y que esto, de alguna manera, le dé las herramientas, porque eso es lo importante, que le dé las herramientas al Ejecutivo para ser más efectivo en el combate del COVID. O sea, eso creo que es lo básico. Y obviamente esto tendría una consecuencia positiva, que es le quitamos excusas o le quita a la oposición excusas al presidente para no cumplir las resoluciones de Sala de lo Constitucional. Algo importante que tenemos que tomar en cuenta en todo esto es que este día se vence el decreto de la ley de emergencia. Y si no se aprueba nuevamente ahora en la plenaria esa ley, pues queda totalmente fuera de las herramientas que tiene el presidente poder ejercer cualquier situación de las que ha estado haciendo, que creo que nadie desea eso. Es lamentable que lleguemos hasta a estas horas de la tarde sin que esto se apruebe, como lo dije, lamentablemente porque el presidente no está de acuerdo en lo que se quiere aprobar en la Asamblea Legislativa. Hay una cosa importante también que tomar en cuenta, y es que el decreto, el número 19, el decreto presidencial, tiene vicios de inconstitucionalidad, y eso solo pueden ser salvados a través de la aprobación de la ley de emergencia este día. Así que la Asamblea, guste o no al presidente de la República, está en obligación de aprobar la ley de emergencia cumpliendo el mandato de la Sala de lo Constitucional. Será responsabilidad del presidente de la República si la veta o no. Voy a leerles el acuerdo. Arena, FMLN y PDC han alcanzado un acuerdo para hacer algunas modificaciones al decreto 593. Cambia el envío a cuarentena a las personas que no presentan síntomas en vez de mandar la cuarentena, por multas de hasta 10 salarios. Prohíbe la circulación de la población si no está justificada. O sea, mantiene absolutamente la cuarentena. Y hay una reacción del presidente, tengo entendido. Vamos a verla inmediatamente. Señor diputado, ya leí su proyecto de ley y prácticamente hizo esto. Prohibido
pero si viola la cuarentena, hay que darle una amonestación verbal y pedirle que regrese a su casa. Y a ver, veamos el texto de la propuesta. Es amonestación verbal, la persona será molestada verbalmente y le será ordenado que regrese a su domicilio. Además, se levantará acta donde conste dicha infracción, el lugar y la hora, así como el nombre y orden institucional, orden numerario institucional del Sería agente bueno leer de la PDC. todos los literales, no solo el principio, ¿eh? Hola. Sí. Nacho, yo lo que iba a decir sobre reaccionando a esto, al final se mantiene la lógica del Ejecutivo que una persona que sí justifique, creo que Carlos lo mencionaba, que sí justifique su salida, parece que es inmune a contraer el virus. Entonces, ¿por qué en ese caso de que una persona que no justifique adecuadamente su salida, sí hay que confinarlo, sí que hay que internarlo en cuarentena porque es portador? Porque recordemos que el Ejecutivo utiliza una presunción absoluta de que cualquier persona que ande en la calle sin justificación automáticamente es fuente de contagio. Okay. Pero digo, o sea, que los que tienen autorización están inmunes. O sea, esa lógica es la que puede de alguna manera dejar en entredicho estas regulaciones que al final tienen. Bueno, los partidos han optado por multa hasta 10 salarios. El presidente no le gusta. Dice que es como decirle, señores, váyanse a la casa tranquilamente, que no ha pasado nada. ¿Qué piensa Marvin Aguilar? Sobre este tema yo tengo un comentario. O sea, es que lo que yo no logro entender, si hacemos una evaluación de cómo ha evolucionado la epidemia hasta este momento, si es que la responsabilidad de los contagios son exclusivamente del gobierno. Si los contagios mayoritariamente se dieron en los centros de contención, donde mezclaron a todo mundo, que eso para la población es evidente, y el resto de contagios se han dado ¿qué? A través de los CENADES, que hace 4 o 5 días empezaron a reventar los casos locales, precisamente coincidiendo con el tiempo de incubación de los virus que se dieron a raíz de que el gobierno tiró la gente a la calle. Otro grupo grande que se está contagiando es los médicos en los diferentes hospitales. ¿Por qué? Porque el gobierno no les da los suficientes materiales de protección a estas personas y tienen una política inadecuada de protocolos sanitarios en cada uno de los hospitales. O sea, te puedo asegurar que el 99% de esos contagios que están en la página web son exclusivamente responsabilidad del gobierno, el ciudadano. Nosotros estamos en casa. Nosotros estamos respondiendo, la gente hace caso, la gente no necesita garrote para poder entender de que su vida está en juego. Quien está poniendo en peligro la vida de los salvadoreños con los errores que está cometiendo es el presidente de la República y hay que decírselo en su cara. Ok. Marvin. Yo creería que hay un recurso que se llama auditoría médica, que es la que va a determinar más adelante si lo que está diciendo Carlos es cierto, porque el gobierno dice lo contrario. La Comisión de Salud del gobierno dice que lo del SENADE no ha tenido nada que ver en el brote que estamos viendo. Carlos dice lo contrario, pero igual yo creo que habrá una situación de auditoría médica donde se puede ver más adelante cómo se manejó esto, ¿no? Si el objetivo al final va a ser deducir responsabilidades de quién es el culpable, si eso es lo que estamos buscando. Pero yo insistiría en que lo que la Asamblea ha hecho con lo de la amonestación verbal y la posible multa es, digamos, en este momento de la cuarentena, donde se puede contener el virus en la población y poder regresar lo más temprano posible a las labores económicas del país, ameritaba mantener la rigidez de la cuarentena. Yo insisto, ahorita tú ves en San Miguel durante el día prácticamente hay una circulación como que fuera día normal. Entonces, esto puede echar al traste todo el montón de días, digamos, que se ha mantenido de alguna manera un 80% de la población en sus casas. Al saber que no va a haber una especie de rigidez en la cuarentena y que es más que todo que me vas a regañar si ando en la calle, esto puede provocar, veremos si finalmente se aprueba así y si entra en vigencia mañana, veremos si la gente continúa quedándose en sus hogares hasta el 80% o la gente, digamos, aprovechando que ya no va a haber mayor dificultad, pues se lanza a las calles
y esto pues obviamente lo de la rigidez de la cuarentena, solo para hacer notar algo de la Organización Mundial de la Salud, la rigidez de la cuarentena no está más allá, el Ejecutivo la quiere imponer rígida no por digamos, un instinto dictatorial, sino que es porque está comprobado que la cuarentena, la rigidez de la cuarentena es por ahora el único mecanismo para poder contener el avance del coronavirus. Básicamente es eso. Bueno. Y obviamente hemos visto que los políticos no han podido ponerse de acuerdo en cómo llevarle la salud y la vida a los salvadoreños. Bueno, vamos al corte. Buenas noches, Francisco Bonilla. Un placer saludarles. Muy buenas noches. Iniciamos viendo lo que dice Olme Contreras. Esto me parece que estaría saliéndose de control y creo que sería saludable una reunión con los tres poderes del Estado y buscar soluciones por el bien de la gente, dice el señor Contreras. Sergio Mayén dice, buenas noches, una pregunta. ¿Qué le pasaría al Ejecutivo si no acata la orden de la sala? Yared Morán dice una pregunta a sus panelistas. La Constitución dice que obligación del Ejecutivo velar por la salud y la vida. 2.000 detenidos por incumplir la cuarentena no son mayoría. Somos 6.5 millones, afirma. Marcos Galvez dice, ¿por qué si la misma resolución de la Sala de lo Constitucional ordena a la Asamblea Legislativa la elaboración de una ley formal que permite el confinamiento, entonces ¿por qué los diputados hacen una ley que permite lo contrario? Les pregunta. Rafael Carpio dice, estamos viendo otra lección de intolerancia política entre órganos del Estado con repercusiones internacionales. El COVID, más golpe económico, más salud pública, crisis. Solución, consenso, afirma Rafael Carpio. David dice que mencione Carlos Araujo en qué país no tienen medidas como las que el gobierno está implementando. Henry Orellana, pregúntele a Araujo si le parece correcto parar una rastra o camión por cuenta propia en lugar de avisar a las autoridades. ¿Por qué en lugar de denunciar
no, comenzaron a cargar las bolsas. ¿Le parece lógico? Le pregunta. Dani dice lo de Panchimalco, el tiempo nos dirá. O el alcalde quiso hurtar bienes del Estado, que es condenable, o que Nuevas Ideas sigue haciendo uso de las prácticas del pasado, que es peor, ya que ellos se han vendido, que son diferentes a ellos. Dice Eli, los que anden sin justificación en la calle, mándenlos a trabajar comunitarios, en los hospitales, ya veremos si quieren ir ahí. Solo los que no entienden saldrán, y los que le ha funcionado en Europa son multas altas, y las aplican y las pagan en el momento, no después. Y Roberto Flores dice, yo creo que la multa debe ir acompañado con el decomiso del DUI, si no paga, no recupera el DUI. Vamos al estudio para la respuesta. Ok, bueno, señores, Es que el presidente vete esa nueva ley de emergencia. Es lo más probable que suceda. El presidente puede vetar lo que la Asamblea... Tienen más de 56 votos y por lo tanto ese veto será superado a la brevedad posible. Bueno, ok, entonces, por lo tanto, en el transcurso de los días, ¿no? a ver, Pero por lo que lo tanto, superen, señores, hubo como 3 posiciones de amigos televidentes que señalan que lo correcto debiera ser reunirse y encontrar una solución política a esto. ¿Sí? Ahí, Nacho, yo quiero opinar sobre eso. Sin duda tiene que haber, porque lo dice la Constitución, cooperación entre los órganos. Pero ojo, esa cooperación no significa que las sentencias, resoluciones se puedan negociar. Eso no es negociable. Acá si no hay términos medios. O sea, una resolución de sala de lo constitucional o de cualquier tribunal de justicia del país no se negocia. Eso no es negociable. Ahora, que sí puede haber una negociación y acuerdos entre asamblea y ejecutivo, que sea, ok, de buena forma, sin maletines ni nada de eso. O sea, eso, digo, hay que excluir de ese acuerdo cualquier intención de que se llegue a una negociación sobre... Quizás, Eduardo, eso es lo que está dificultando las negociaciones, la ausencia de un maletín negro. Yo creo que eso no tiene el más mínimo sentido, porque es evidente, al final de cuentas, de qué se trata lo que se está haciendo, es de acatar o no acatar una resolución de la sala. O sea, no es que la Asamblea esté modificando en algún momento el contenido de alguna disposición, al contrario, la Asamblea no está queriendo hacerle caso al capricho presidencial de obviar una resolución de la sala. Así que en este caso no creo que aplique lo más mínimo lo que estás intentando inducir en la mente de los ciudadanos. Solo mira los 2.000 millones aprobados rápidamente. Arena y el FMLN se llevaron 600 millones para sus alcaldías en esa digamos, aprobación de esos 2.000 millones. O sea, el presidente Bukele se recetó 1.400 millones para él, entonces. No se te olvide que iban 450 millones para el pueblo, ¿va? Los $300. No se te olvide que iba para la agricultura, que va para la mediana y pequeña empresa. No se te olvide que va para el hospital. Para los alcaldes. Yo creo, Marvin, que tenemos que ser más serios y más responsables en los señalamientos que hacemos de este tipo. Quiero opinar sobre lo que contaba alguien, las consecuencias que puede tener el Ejecutivo. Ya se mencionaba que esto puede configurar delito y por lo tanto pueden algunos funcionarios ser sujetos de un proceso penal o de un proceso de antejuicio como etapa previa a un proceso penal. Pero creo que más allá de las consecuencias que pueda tenerle a los funcionarios el no acatar la resolución de la sala, habría que invocar la autocontención de los funcionarios de cumplir con la Constitución, cumplir con las resoluciones de la sala, porque cuando un funcionario jura defender la Constitución, da su palabra de defender, no al presidente, sino que a la Constitución. O sea, la fidelidad se la deben los funcionarios a la Constitución, no al presidente de la República. Entonces hagan valer ese juramento. Y por eso digo, lo importante acá es la autocontención de los funcionarios de cumplir con la Constitución. Veamos, hay un nuevo tuit del presidente, por favor. Hay un nuevo tuit del presidente. Rápidamente les comento, dice, señores diputados, dice el presidente Bukele, 2 cosas deben quedarles claras. 1, al gobierno y a nuestro pueblo no lo engañan con su decreto de emergencia falso, que lo único que busca es que salvadoreños mueran para luego culpar al gobierno de las muertes. Y 2,
este gobierno no se lo va a permitir, sentencia el presidente. Acordémonos que ya ha advertido con un veto a la posible aprobación del decreto y las modificaciones al decreto en la Asamblea. Bueno, a ver. Bueno, que se atengan a las consecuencias. A ver, ¿y cuál es la idea? ¿Pelear? A mí no, Nacho, a mí eso me preocupa porque si lo veta, o sea, habría que revisarlo, a ver si cumple los parámetros objetivos y lo que ha dicho la sala, pero si lo veta, lo que me preocupa es las declaraciones que se han dado de algunos funcionarios del gobierno. Van a aplicar directamente la Constitución. O sea, y ojo con eso es muy delicado. Decir, bueno, en función de la salud de la población, nosotros vamos a tomar estas medidas, porque la Constitución así lo establece. Ojo con eso. O sea, si el presidente lo veta, estamos en un riesgo de que interpreten arbitrariamente la Constitución y tomen las medidas que ellos consideren necesarias. Señores, las consecuencias serán yo tengo muy la serias, impresión, muy serias para el país, y que no pierdan de vista que también sus cargos no son eternos y que en algún momento tendrán que pagar todas las ilegalidades que cometen. Yo tengo la impresión que seguramente existe la orden interna de acatar el fallo de la sala sin decirlo. Porque no... Ojalá. Y entonces, ¿de qué se trata? Digamos, de establecer una pelea pública con algún fin. Desviar la atención. Desviar la atención. Yo creo que sí, ese es un tema. Ok. Señores, muchísimas gracias. De verdad, se lo agradezco. Un saludo a cada uno de ustedes y nuevamente muy agradecido. Y yo también le agradezco al público televidente que estuvo esta noche, que participó activamente, y los espero mañana a las 8 de la noche. Mañana vamos a estar conversando con el infectólogo Iván Solano Leiva y también con el presidente del Colegio Médico, Milton Virzuela. Que pasen muy buenas noches.